Hola y te doy la bienvenida a un video más de la serie Un poco de CSS y HTML. En los videos anteriores ya vimos cómo crear dos componentes, una tarjeta y un botón, y en este video vamos a combinar ambos componentes para crear una tarjeta al estilo de Twitter donde te muestra las recomendaciones de usuarios para seguir. Entonces vamos a crear desde cero lo que sería un botón por un lado, lo que sería la tarjeta por otro lado y después unificarlo todo. Así que para comenzar con el proyecto voy a primero dividir un poco la pantalla. Por un lado voy a tener el navegador, por otro Atom. Y ya tengo la carpeta del proyecto creada, vacía. Y dentro de esta carpeta lo que voy a poner son cuatro archivos por ahora. Una que va a ser el index, otra que va a ser el de cada componente, tarjeta, CSS y botones.css. Y además una que se llame básicos.css. Además, voy a armar rápidamente el índice para tener el live server andando y ya poder ir viendo los cambios. Así que voy a darle un título, hacer tarjeta de Twitter. Y simplemente ahora guardo, abro live server y ya voy a empezar a ver acá entonces los cambios en vivo. Ahora ya puedo empezar a crear entonces la estructura del documento, que va a constar de un div para la tarjeta, un span que dice a quién seguir, que va a ser como el título de la tarjeta. Y después voy a tener un div que va a donde va a estar, perdón, cada uno de los usuarios. Va a constar de una imagen. Por otro lado un div que va a tener dos spans, que son bueno, en este caso el nombre, después lo vamos a cambiar, y el usuario. Y por último el botón de seguir, que va a ser, en este caso, seguir, solamente el texto. Y esta es la estructura de un usuario, así que esto simplemente lo copio y lo voy a pegar un poco más abajo, que tenemos dos usuarios por tarjeta. Después de los dos usuarios vamos a tener un botón más que va a decir mostrar más, para llevarte a una página con más usuarios. Entonces ya puedo guardar y ver la estructura del documento creada. Lo que faltaría acá es agregar entonces las clases para cada uno de los elementos, así después podemos estilizarlos. Entonces vamos a hacer eso, vamos a darle primero al contenedor de toda la tarjeta, la clase tarjeta, al span a quién seguir. Esto va a representar el título de la tarjeta, porque en Twitter tenés varias tarjetas y cada una te recomienda distintas cosas. Después lo que es la información del perfil, le vamos a dar la clase perfil, y estaba pasando por alto esto. Lo que sería el contenedor del usuario se va a llamar la clase recomendación seguir. Y el botón se va a tener una clase que va a ser botón call to action seguir. Y lo mismo va a ser para el perfil de abajo, que en realidad en vez de escribirlo dos veces voy a copiarlo. Total es exactamente lo mismo. Hasta acá. Entonces voy a separar un poco el código, así se ve bien. Tenemos la tarjeta, el contenedor general, título de la tarjeta, un usuario, otro usuario. Y por último tenemos el botón de mostrar más, que se va a llamar en este caso botón más. Este nombre es medio rústico, pero en Twitter vos tenés varios botones de este estilo, que son, por ejemplo, cargar un hilo de tweets o ver más de un tweet. Y todos tienen el mismo estilo y la misma idea, entonces simplemente botón más, que refiere a tocas acá y ves más. Entonces eso es todo lo que refiere a la estructura. Acá simplemente vamos a hacer el último paso, que es enlazar cada una de las hojas de estilo y agregar por último las imágenes que nos estarían faltando, y ahí ya podemos entonces arrancar con CSS. Así que una vez que tenemos las hojas de estilo, voy a buscar una serie de imágenes que en realidad las voy a sacar de estas mismas que ya usé acá. Así que me voy a crear una carpeta primero que se va a llamar IMG, bastante básico. Ahí ya pegué las imágenes que las tenía en el portapapeles y simplemente voy a cambiar los atributos de las imágenes para que tengan las que corresponden. godengine.jpg para el primer usuario, y el texto alternativo va a ser God Engine Logo o logo de God Engine. Y después, en el caso del nombre de usuario, lo vamos a cambiar, va a ser God Engine. Y lo que es perdón, eso era el nombre. Lo que es el nombre de usuario va a ser @godengine, todo junto. Y después, con el caso de David Bowie, lo mismo. Voy a enlazar la imagen, davidbowie.jpg. Texto alternativo va a ser David Bowie. Y acá puse un guión. Y el nombre va a ser David Bowie. Y el nombre de usuario, vamos a ponerle un tal Bowie. Entonces ahí sí ya tenemos toda la estructura del HTML, por lo que voy a cerrar este documento, aunque le erré a algo en las imágenes, que es que no puse la carpeta
de imagen, ahí está. Y lo mismo con David Bowie, imagen, y ahí tiene la ruta. Entonces ya está el HTML, voy a cerrar el archivo y vamos a continuar ahora. Primero que nada con los básicos, le vamos a dar un estilo general a toda la página, una fuente, un color, un tamaño y demás. Y recién ahí vamos a empezar a estilizar la tarjeta y después los botones. Entonces los estilos básicos de esto va a ser el cuerpo, le voy a remover el margen que trae por defecto. Y un color de fondo que va a ser gris, así que background color, perdón, gris no, negro. Así que va a ser ahí. Y ahora, por último, el color de la fuente lo vamos a poner en blanco para todo en general. Después vamos a ir cambiando a medida que haga falta. Además voy a aprovechar para reiniciar lo que son los estilos de los botones. Le voy a sacar el fondo. No va a tener fondo, no va a tener borde tampoco. Esto va a ser none. Así ya tenemos el botón sin estilo. Y una más que me estoy olvidando es el font family de todo esto. Va a ser sans serif. Y por el momento esto sería todos los estilos básicos que vamos a necesitar. Así que ahora vamos a pasar a... Primero que nada vamos a hacer el botón mejor, que es un poco más corto. Y después vamos a estilizar un poco las tarjetas. Antes de arrancar con botones me estoy olvidando una cosa muy importante en básicos, que es las variables de colores. En todo el sitio de Twitter tenés varios colores que se repiten en muchos lugares. Y eso, bueno, armé una listita que son estas 4 variables, un color de énfasis. En este caso tenemos un color normal, que va a ser el que predomine en los fondos. Un color de contraste, que va a ser el que predomine en los textos más que nada. Un color de énfasis transparente, que ahora te indico que es un verde muy clarito, que se va a ver cuando yo haga hover, más que nada en estos elementos medios verdes y, bueno, por ejemplo en el caso del botón. Y después este color de énfasis, que es el verde que viste recién, que es el que va a distinguir algunos elementos para llamar la atención, por ejemplo los hashtags, las menciones, los enlaces y los botones. Así que ahora sí que ya tenemos estas 4 variables, simplemente las voy a emplear en este caso con el color, que va a ser var color contraste. Y listo, ahora sí podemos arrancar con los botones. Para el botón vamos a usar la clase que le asignamos a los botones, que es botón call to action seguir. Y en este caso tiene todas esas clases porque por un lado un botón en Twitter tiene estilos muy similares, tiene un grosor de fuente que es tirando a negrita. Después tiene también un borde, que el borde va a variar según sea el botón. Por ejemplo, para el de seguir, el borde es el borde del color de énfasis. Y en el caso de otros botones, como el de tuitear, el botón tiene un borde que es transparente. Así que voy a agregarle un borde transparente a todos los botones y en cualquier caso se le cambia el color. Así que lo que es el botón este ya estaría, los estilos generales. Además, todos los botones tienen el cursor de tipo pointer y van a tener un font size, que en este caso por algún motivo siempre fijo, 14 píxeles. Después lo que van a tener todos los botones es un radio, que va a ser en este caso, si yo quiero que un botón sea ovalado, necesito darle un tamaño de borde mucho más grande que el elemento. Entonces, por lo general constan de una palabra. Y podría poner un tamaño relativo de este estilo o poner 900 píxeles, es muy raro que un botón sea más grande que eso. Y por último le voy a agregar un pequeño margen para que tenga un espaciado con respecto a los otros elementos y de los bordes también. Y esto es lo que respecta a cualquier botón en el sitio de Twitter. Ahora vamos a seguir con una clase un poco más específica, que es la de botón call to action. Esto lo que va a tener primero que nada es un padding en unidades relativas y el color básico para los botones va a ser el que definimos en la variable, que se llama color contraste. Esto sería el color de la fuente. Y después el color de fondo que va a tener va a ser el color de énfasis, que también está definido en una variable. Y también vamos a agregar una transición para cuando haga hover. La duración va a ser de 0.2 segundos y las propiedades a las que va a afectar el hover van a ser, más bien las propiedades que van a tardar más tiempo van a ser el color de fondo, background color, y el color de, el border color. Ahora, para hacerlo más simple, voy a agregar un color más acá, que va a ser color énfasis. Yo suelo poner los nombres en inglés, pero como estoy haciendo todo en español va a ser oscuro, pero sería dark, por ejemplo, o light si es más claro. Voy a copiar el color y acá, si tenés el color picker en tu editor de texto, genial, cambia o transforma el color en HSL. Lo que voy a hacer es cambiar la luminosidad a 32%. Vamos a ver qué tan oscuro quedó.
y de vuelta a RGB para tener la constancia de tener todo en los mismos valores. Entonces ahora en botones voy a hacer que cuando haga hover en un botón del tipo call to action cambie lo que es el color no lo definí, ahora lo voy a definir, el color de fondo, y va a cambiar por un color énfasis oscuro. Y acá ya tendría que ver el cambio, hay algo raro, claro, color énfasis oscuro, y ahí ya estoy viendo el botón un poco más oscuro. Y ahora que me doy cuenta, el color de borde no hace falta cambiarlo. Entonces ahí ya estaría, guardo y ya queda el botón con la animación. Pero esto se parece al de tuitear, no al botón que queremos. Lo que vendría ahora sí es lo que corresponde al botón que estamos haciendo, que es el botón de seguir. Así que esto va a ser botón call to action, seguir. Y lo que va a tener es el color de fuente, que va a ser nuestro color de énfasis. Y el color de fondo, que va a ser, en este caso, transparente. Así que va a ser transparent. Transparente, ¿no? Transparent. Pero lo que seguiría ahora es darle también un borde. Porque según esto, el color del borde tiene que ser color de énfasis. Y para que esto se parezca, entonces vamos a agregar los estados, que es el botón call to action seguir, hover. Que en este caso lo que va a cambiar es el color de fondo, va a pasar a ser ese color de énfasis transparente que habíamos definido, que se llamaba color énfasis transparente. Y ahí ya tendríamos la transición, que apenas se nota, es la idea. Y ahí entonces ya tendríamos el botón, el componente hecho, y ahora en nuestro índice nosotros ya lo utilizamos, pero básicamente este botón yo lo puedo seguir poniendo en cualquier perfil que quiera, lo puedo agregar 1.000.000 de veces y siempre va a funcionar de la misma forma porque ya tengo todas las clases definidas. Así que ya que tenemos el botón terminado, vamos a pasar a la tarjeta y ahí ya después pasamos a la última parte del video, que es la explicación de las decisiones que fui tomando. Ahora, para hacer la tarjeta vamos a necesitar, en realidad voy a necesitar el índice acá abajo para tener de referencia las clases. Y primero vamos a estar estilizando lo que sería la clase de la tarjeta. En este caso va a ser un contenedor flexible y el flujo de este contenedor va a ir hacia abajo, o sea que tiene que ser una columna. Además le vamos a dar un ancho máximo de 350 píxeles y un color de fondo que va a ser el que ya definimos como color normal. Recordemos que iba a predominar en los fondos. Y ahora, para que todo el contenido se quede adentro, lo que voy a hacer es que el contenido que sobresalga quede oculto, que lo que sería el texto que sobresalga se haga una elipsis, y por último, y vamos a hacer que el texto, cuando haya una serie de espacios en blanco, cuando debería saltar una línea nueva, no lo haga. Así nos aseguramos que todo el contenido permanezca dentro de las tarjetas. Por ejemplo, acá la foto de Bowie ya se recortó. Hago una pequeña inserción acá porque en este momento estoy cometiendo un error que voy a arrastrar durante todo el video. Me di cuenta ahora al momento de editar. Pero fíjate que estas tres líneas que estamos agregando ahora en tarjetas, que dicen Overflow Hidden, Text Overflow y White Space, estas no van acá en el selector de tarjeta, porque la idea es que cuando yo tenga un nombre demasiado largo, este nombre aparezca recortado hasta donde entre en la tarjeta. Ahora, acá me está empujando el botón de seguir. Yo lo que quiero es que el botón se quede donde está y el texto llegue hasta donde pueda llegar. Por ejemplo, justo antes del botón seguir. Entonces, esto lo voy a dejar así. Lo que vas a hacer en unos momentos es sacar todo este código de acá, esas tres líneas de Overflow, Text Overflow y White Space, y las vas a mover al selector que en unos momentos vamos a escribir, que es el que se llama recomendación seguir perfil. Entonces, al final de este selector, si querés, o al principio, agregás esas tres reglas, guardás y ahí ya quedaría entonces el texto recortado antes del botón seguir. Esto mantenelo hasta el final del video, mantenelo en tu proyecto, no lo cambies. Vas a ver que en el video yo lo voy a tener acá arriba porque, bueno, no me di cuenta. Lo voy a tener acá en tarjeta porque no me di cuenta, pero vos mantenelo acá en la parte de perfil. Y además, si no te gusta que el texto se corte tan cerquita del botón, lo único que tenés que hacer es agregarle a este botón un poco de margen, por ejemplo hacia la izquierda. Le voy a agregar nada más hacia la izquierda para demostrártelo. Left, y le ponemos ahí. Y ahí se está recortando. Esto lo está haciendo a la altura del botón. Así que, de nuevo, el código que acabo de poner
overflow hidden, text overflow elipsis, white space no wrap, no va en el selector de tarjeta, va en el selector de recomendación, seguir, perfil. Te pido mil disculpas por este detalle, me lo comí y recién ahora me di cuenta. Entonces ahora vamos a volver a la parte que estábamos recién, que es con el selector de tarjeta más arriba. También voy a agregar un radio en el borde de 20 píxeles, perdón, un borde con radio de 20 píxeles, y ahí ya estarían los estilos más generales de la tarjeta. Ahora lo que seguiría es, por ejemplo, el título de la tarjeta, que este no va a tener mucha magia, va a ser un grosor de fuente mayor que el de los botones, que era 600. Ahora vamos a agregar al principio del archivo un selector que va a ser para que se aplique a todos los elementos dentro de la tarjeta, y esto va a ser primero que nada un padding, que lo voy a dar en unidades relativas. Además van a tener todos los ítems un borde inferior, que va a ser de un píxel sólido. Y el color vamos a tener que definir uno nuevo, que va a ser un poco más clarito que el color normal. Entonces se va a llamar normal claro, que ya lo tenía copiado. Y voy a guardar acá. Y acá lo voy a usar entonces como color normal claro. Así ya tienen todos los elementos, todos los ítems de esta tarjeta, un borde inferior. Y acá resulta que tenemos un borde que no queremos, este lo vamos a remover ahora, usando el selector de este botón, que es botón más, guión, no, ahí está, sin borde, y ahí ya está resuelto. Ahora, como este selector es de los botones, lo voy a sacar de tarjeta y lo voy a llevar a botones. Así que abro el archivo y me voy a ir hasta el final y lo pego ahí. Ahí ya no estoy mezclando entonces componentes. Lo que es a grosso modo la tarjeta ya estaría. Faltaría empezar a estilizar ya los usuarios y por último el botón de mostrar más. Como ya tenemos lo que es la tarjeta, el elemento que sigue para estilizar es el título, que también ya está. Sería la parte de un usuario, así que vamos a usar el selector de recomendación seguir. Y esto, perdón, recomendación seguir no, recomendación. Y esto va a tener un display flex y el flujo del contenido va a ir en forma de fila, así que va a ser row. Y no quiero que se mueva en líneas distintas, o sea que esté todo sobre un solo renglón. Ahora también lo que quiero es que todo el contenido esté centrado verticalmente, así que vamos a alinear los ítems de forma en el centro. Y vamos a agregar una transición para cuando hagamos hover, que va a ser de una duración de 0,2 segundos, como ya veníamos haciendo antes. Y la propiedad que vamos a modificar acá es Box Shadow. Le vamos a agregar simplemente una sombra a la fila, perdón, a cada usuario cuando yo pase el mouse encima. Otra también que le vamos a agregar es un cursor de tipo pointer, aunque esto quizás lo tengamos que mover después porque hay más cosas que tienen que ser de tipo pointer. Y ahora sí vamos a agregar lo que pasa cuando hago hover en una recomendación. Entonces la propiedad que vamos a trabajar acá es un box shadow y no se va a mover para ningún lado. Voy a ponerle un blur demasiado grande para que cubra todo el contenedor. Y va a ser una sombra muy leve, la voy a cambiar, la opacidad va a ser de 0,05. La sombra va a estar dentro del contenedor, entonces tengo este pequeño efecto acá cuando hago hover. Ahora en la tarjeta también el botón de mostrar más se ilumina, pero primero para que eso pase voy a volver a la hoja de estilos de botones y voy a buscar el que dice botón más. Y le voy a sacar primero que nada el radio del borde, porque este botón ni siquiera tiene fondo. Y además le voy a sacar el margen para que cuando se haga el hover no quede con un espacio entre el borde real del contenedor y el del botón. Así que acá voy a agregar un selector más, que es tarjeta, y que agarre el botón que esté descendiendo directamente de tarjeta. Entonces cuando me faltó el hover, cuando haga hover en el botón que desciende directamente de tarjeta, que es solo este, ahí cambia el fondo. Y bueno, más adelante vamos a terminar de estilizar este botón para que quede bien. Con lo que son las recomendaciones para seguir ya estaríamos. Ahora vamos a estilizar un poco los perfiles y ya estaríamos terminando después de agregar el estilo al botón. Entonces el primer elemento que tenemos en una recomendación a seguir es la imagen. Así que vamos a poner recomendación seguir en este caso, IMG. Le vamos a dar un radio del borde de 50%. Y que el alto que tomen sea el 100% del contenedor.
Lo que seguiría es el contenedor que tenemos de perfil, que esto lo que tiene es la información del usuario, así que recomendación seguir perfil. Esto va a tener un display, esto va a tener un display flex y todo va a fluir en forma de columna, flex flow, en forma de columna, así que va a ser column. Y como esto ya venía dentro de un contenedor flexible, lo que voy a hacer es que este elemento particular crezca todo lo que pueda. Ahora, se ve de esta forma el contenedor y la imagen se agrandó demasiado porque no hay límite de crecimiento vertical acá. Entonces, para poner un límite de crecimiento vertical en las columnas, en las filas, me voy a volver a recomendación y vamos a ponerle un max height de 45 píxeles. Y ahí ya tenemos limitado entonces para que la imagen no tome todo. Ahora sí, vamos a agregarle un pequeño padding hacia los laterales en unidades relativas. Y la fuente de esta parte tendría que ser un poquito más chica, así que esto sí va a ser relativo. Y si notaste en Twitter, tenés el nombre que elige la persona en negrita y el nombre de usuario está como un poco más apagado. Así que para lograr ese efecto vamos a seleccionar los spans que están ahí adentro del perfil. Entonces el primer span lo selecciono con la pseudoclase firstChild. Y esto lo que va a hacer es simplemente seleccionar al primer span de todos. Esto lo que va a tener es un font weight de 700. Así queda como en el título. Y de hecho, como es la misma regla, las podríamos juntar. Así que vamos a juntarlas rápidamente. Esto lo voy a correr un segundo porque voy a tardar mucho. Entonces teníamos un font weight acá de 700. Esto me lo voy a llevar hasta acá, hasta el final. Y vamos a borrar todo esto. Ya está. Pero lo que sí, la tarjeta, el título, tiene el mismo font weight. Así ya tenemos entonces el mismo, lo que sería el mismo grosor de letra para estos dos. Ahora, en el caso del último span, lo que vamos a tener es, voy a aprovechar este selector y lo voy a copiar y pegar, pero en vez de ser el first child va a ser el last. Lo que vamos a tener es un tamaño de fuente todavía más chico, así que vamos a aprovechar las unidades relativas para hacerlo un poco más chico. Ahora, para el color, lo que podemos hacer son dos cosas. Primero, podemos definir una variable más y un color más, o podemos aprovechar la propiedad filter, que lo que va a hacer es aplicar un filtro de algún tipo que yo elija a un elemento. Entonces, en este caso, si yo uso el brillo y le bajo el brillo al elemento un 50%, digamos, ahí ya queda de la misma forma que si eligiera un color nuevo y lo hiciera gris. Prefiero esta forma porque independientemente del color que tome se va a apagar en cualquier caso, así que es más sencillo. E incluso esto lo podríamos haber hecho para el borde, pero dependiendo de los colores del tema, el borde quizás cambie de color. Entonces ahí quizás no es conveniente usar brillo en vez de color. Hasta acá ya tenemos todo lo que serían los perfiles de los usuarios y lo último que falta es estilizar un poco este botón de mostrar más. Tiene que quedar a la izquierda en verde, mucho más chiquito, pero la idea acá ya estaría quedando. Así que vamos a pasar a la hoja de nuevo de botones para terminar ya con el botón. Para este botón lo que podemos aprovechar es que todos los botones crecen con un padding y ese padding se aplica desde el centro del elemento. Entonces, para que este texto quede a la izquierda podemos alinear todos los botones, o el texto de todos los botones, a la izquierda. Y lo único que va a hacer es realmente alinear este porque todos estos están en una posición desde la que el padding los hace crecer. Entonces no hay ningún lugar desde donde alinearlos básicamente. Pero lo que sí me interesa de este botón es que tenga una fuente un poco más chiquita. Así que vamos a usar unidades relativas. Que el color en este caso sea el color que definimos en una variable que se llamaba color énfasis. Que es el mismo que tienen los botones de seguir. Y como teníamos las transiciones acá del box shadow, tenemos que agregar ese detalle acá. Así que la transición va a tener una duración de 0.2 segundos. Vamos a usar la propiedad que usamos antes también, que es box shadow. Así ya todas quedan con el mismo efecto. Y ahí ya entonces habría quedado nuestro componente y nuestro mix de componentes, que en este caso es botones dentro de una tarjeta. Y nada, como se trata de componentes que ya les vengo comentando hace varios videos, son reutilizables. Yo este botón lo podría reutilizar en cualquier página y sería el mismo. De hecho yo ahora podría agarrar en Twitter y hacer el botón de tuitear, por ejemplo. Entonces, si quiero hacer eso, me voy rápidamente al index.
Vamos a agregarlo arriba de todo. Va a ser un button con el texto tuitear. Y como ya vimos, la clase que tenemos de base es botón y call to action, que sería la idea del botón o para qué está. Y ahí ya lo tenemos. Así que hasta acá sería la creación. Lo que sí, voy a borrar este último botón que no tiene nada que ver con la tarjeta. Pero hasta acá sería la creación de todos los componentes del proyecto. Y ahora vamos a pasar a la parte en la que entendemos un poco por qué fui tomando algunas decisiones en el código. Primero, como siempre, vamos a arrancar desde el HTML, así que lo abrí 2 veces sin querer. Lo que vamos a analizar primero es, bueno, qué tenemos en la cabecera de nuestra página. Es básicamente el enlace a las 3 hojas de estilo que estamos usando. De nuevo, siempre básicos, es para indicar los estilos más generales del sitio, como la fuente y demás, los vamos a analizar en un segundo. Y botones y tarjetas son los componentes que estamos usando en este sitio. Entonces acá armamos un contenedor que es para todo lo que hicimos en el proyecto, para toda la tarjeta. Y bueno, pusimos un título a la tarjeta. ¿Por qué tiene estos datos? Porque si yo entro a Twitter y me fijo dentro de las recomendaciones, voy a tener que agrandar un poco, me van a aparecer unas tarjetas de... Me apareció una sola, increíble. Ahí va de nuevo. Me van a aparecer 2 tarjetas, en este caso de recomendaciones, que dice qué está pasando, que son, bueno, los tweets del momento. Pero tienen ese título también las dos. Después lo que sí cambia es el ítem, como se ve. Tenemos foto a la derecha, texto a la izquierda. Está acá ya un poco distinta la distribución, pero la idea es la misma. Es una tarjeta con el mismo ancho, botón mostrar más. Entonces yo puedo recrear tranquilamente esto a partir de copiar y pegar casi toda la estructura. Siguiendo entonces en el HTML... Tenemos, esto queda un poco abajo, tenemos la primera recomendación. De qué estamos recomendando acá son usuarios, así que le ponemos seguir porque estamos hablando de usuarios para seguir. Y bueno, cada usuario está presentado con una imagen, una breve información de su perfil, que es en este caso el nombre que eligió la persona para mostrar y el nombre de usuario, y el botón, que es el botón clave en este caso, que es seguir. Lo que yo quiero que el usuario haga cuando ve estos perfiles es que dentro de todo los siga si son de su interés. Después acá copiamos de nuevo el contenedor este de un usuario para tener 2 y que se parezca a la tarjeta. Si tuviera 3, esto simplemente lo vuelvo a agregar, bueno, sin el más. Y sigo teniendo usuarios y lo puedo hacer 1.000.000 de veces, pero en Twitter no te aparece una lista tan grande. Entonces voy a borrar todo lo que acabo de agregar. Y por último lo que tengo es un botón que lo que va a hacer es, en el caso real, me va a llevar, va a cambiar esta página y me va a llevar a una página donde tengo muchos más usuarios en lista para seguir o como sugerencia para seguir. Pero esto es el HTML en sí. Ahora vamos a pasar a la parte de estilos básicos para entender un poco qué es lo que pusimos y después vamos a ir por botones y por último a tarjeta. Entonces el índice ya lo voy a cerrar y vamos a ir a básicos. Acá definimos unas cuantas variables, estas son bastante útiles, sobre todo en Twitter, porque si entras a tu configuración de tu perfil, por ejemplo, tenés una cosa que se llama temas, o bueno, en este caso pantalla, habrá cambiado, y tenés el color y la imagen de fondo, que esto es el color de fondo que tenés y digamos el color con los que vas a contrastar texto y decorado básicamente. Y este color que va a ser el de énfasis, que sirve para, bueno, resaltar todo lo que sea de interés como enlaces, hashtags, menciones y esas cosas. Entonces, en este caso tomamos el color verde, pero si vos quisieras hacer una interfaz en la que podés cambiar estas opciones, al tener variables definidas, lo que podés hacer es desde JavaScript modificar los valores de color de cada variable y esto se va a replicar después en todo el código porque cuando cambies un valor acá, por ejemplo si yo acá pongo 100 y guardo, se va a cambiar el color de énfasis, es el verde. No se nota nada, vamos a poner 0 todo. Ah, claro, no estoy en la página, ahí está. Entonces cambió el color de énfasis, un color horrible. Y esto afecta a todo el documento, a todos los sitios, a todas las páginas si planeaste bien desde entrada. Así que las variables en este caso están útiles para esto. Después tenemos el margen 0, esto es clave porque el body tiene un margen por defecto que no quiero. Un color de fondo nada más para distinguir la tarjeta y además no iba a dejar el blanco para que esto quede con un tema tipo oscuro noche. El color por defecto de todos los elementos va a ser blanco, que es el que quizás predomina un poco. En realidad acá está medio peleado, tenés mucho énfasis y mucho color de contraste. Y bueno, la tipografía que voy a usar, que es la misma en todo el sitio. Después a los botones le saqué el estilo que tienen por defecto.
Si siguieras haciendo componentes, probablemente le tendrías que sacar estilos a los enlaces, como el subrayado y algunas cositas más, pero no es el caso, así que simplemente lo dejamos ahí a básicos. Y ahora que ya entendemos un poco esta hoja de estilos, vamos a pasar a la de botones, que es en la que, bueno, estamos definiendo el primer componente nuestro, porque recordemos tenemos dos, el del botón y de la tarjeta. Y en este caso decimos que un botón en general en cualquier parte de la página tiene un grosor de 600 la letra. ¿Por qué? Porque tanto los botones de tuitear como de seguir tienen el mismo grosor de letra. Después hay otros casos, por ejemplo creo que acá en el calendario, claro que tenés confirmar, que tenés el mismo botón y acá por ejemplo podés ver que tenés este botón que teníamos abajo. Tiene un estilo medio cambiado, es decir, tiene un border radius y algunas cositas más cuando hace hover, pero bueno, detalles. Así que volviendo a la hoja, ahí tenemos el primer motivo. La mayoría de los botones, al menos no vi uno que no, tienen un grosor de fuente de este estilo. Después tenemos un borde de un píxel. El motivo por el que se lo ponemos a todos los botones y se lo puse transparente es para que este píxel que se agrega a los cuatro lados se agregue siempre y no queden de distintos tamaños. Esto ya lo vimos con el primer botón, el de Outlook, en el que uno de los botones no tenía un borde aparente, pero si no le dejaba el borde transparente iba a quedar uno más grande que el otro. El cursor pointer, de nuevo, esto ya lo vimos en los videos anteriores, pero es para indicarle al usuario que cliquear sobre eso tiene algún efecto en la página y que no se trata de simple texto. Por ejemplo, si yo cliqueo ahora arriba de este tweet, me va a llevar a la página del tweet, pero si empiezo a cliquear en texto, no pasa nada. Después tenemos, bueno, font size, nada, es el tamaño de la fuente fijado en 14 píxeles. Después el border radius de 999 píxeles. Elegí este valor porque no hay ningún botón que supere eso. Y es más, si yo agrando mucho la interfaz, suponete que estuviera viendo esto en un Smart TV, los botones siguen teniendo el mismo ancho y el mismo alto. Así que si le pongo 3000, no importa, sigue igual. Así que no vamos a tener un botón de más de 999 píxeles. Y esto lo que me asegura es que se genere un botón ovalado. Y después, bueno, el margen este es para simplemente separar un poco a los botones en general de otros elementos que tengan alrededor. Después tenemos una alineación de texto hacia la izquierda. Esto era para que el botón de mostrar más y bueno, estos que dicen traducir tweet aparezcan a la izquierda. Pero como ven, esto ocupa en realidad todo el ancho del contenedor este del tweet. Así que lo alineo a la izquierda para que quede de este lado y no afecta a los demás porque los demás empiezan en donde ves el texto y terminan hasta donde lo ves. Lo demás es todo padding. Siguiendo el botón Call to Action o la clase de Call to Action es para el caso de estos botones de tuitear y seguir, en los que agregamos un padding, porque bueno, ya vimos que tenemos otros botones como el de más, pero tenemos un padding en el que estamos agregando más tamaño horizontal que vertical. Después utilizamos las variables de color, en este caso el color de contraste que es el blanco y el color de énfasis que es el verde. Y la transición con una duración de 0,2 segundos que está aplicada a lo que es el color de fondo. O sea que cada vez que yo cambie de color de fondo en este elemento va a tardar 0,2 segundos. En este caso el cambio de color se da solamente, del color de fondo, se da solamente cuando hago hover. Así que tengo este efecto al hacer hover. En el caso del botón de seguir, lo único que varía acá es un poco el color de lo que sería el texto y el color del fondo, que no tiene directamente. Y bueno, además el color del borde ya pasa a tener color. Antes era transparente, ahora no, ahora tiene un color de énfasis. Después, bueno, nada más aclaramos que cuando hago hover tengo que ser un verde transparente, o tiene que aparecer un verde medio transparente. Y esto está siendo afectado por estas dos propiedades que pusimos acá de transición, porque esto afecta a todos los botones Call to Action. Acá no lo sobreescribimos, así que sigue tardando 0,2 segundos. Si yo acá le pongo un segundo, va a tardar, bueno, un segundo en llegar de un estado al otro. Después, por último, está el botón de más, que es este botón que no es de Call to Action, no invita al usuario a participar de alguna forma del sitio, sino que simplemente es para que pueda leer más informaciones, como si tuviera un botón que dice siguiente página. Lo que tiene este es, le borramos el borde, porque no debería tener ningún tipo de borde, sino respetar al contenedor. El radio del borde también lo sacamos, porque este contenedor es, bueno, tiene un radio acá, pero después es medio cuadrado. El margen también lo sacamos para que esto no se separe y la transición funcione bien. Por ejemplo, si yo acá le pongo un margen de, vamos a exagerarlo, 2 con unidades relativas, el botón este queda separado del contenedor, entonces eso no lo quiero, lo voy a dejar en 0 de vuelta.
Y el tamaño de la fuente es un poco más chico que el resto de los elementos, porque así lo tiene en Twitter. Pero tiene un poco de sentido en realidad porque el contenido de interés acá está dado por las cuentas a seguir. Y bueno, después tenemos de nuevo color de texto usando variables. Y lo mismo, una duración de transiciones de 0,2 segundos, que son 200 milisegundos. Y la propiedad que se va a ver afectada es el box shadow que aplicamos en la hoja de estilo de tarjeta. Así que esto es todo con respecto a la hoja de botones y vamos con la de tarjetas. En el caso de la tarjeta pasa algo similar al del caso anterior del segundo video en el que hicimos la tarjeta de Mercado Libre. Ten en cuenta que son los mismos componentes que ya hicimos, nada más que se tratan de componentes con distintos estilos, pero las ideas se mantienen. Primero que nada, este selector lo que hace es que a cada elemento que descienda de un elemento con la clase tarjeta, le aplique un padding de 0.5 en unidades relativas, esto es relativo a la fuente, para arriba y abajo, y para la izquierda y para la derecha de 0.8. Entonces, si yo veo la estructura del HTML rápidamente, voy a ver que de tarjeta se desprenden todos los elementos que están acá. Entonces, si yo expando, voy a checar un poquito, tengo el título, tengo un perfil, tengo otro perfil y tengo el botón de cargar más. Todo eso se desprende de tarjeta. Y lo que se desprende de tarjeta a su vez tiene más elementos que se desprenden de sí, pero inicialmente se desprenden el título, la recomendación, o más bien el perfil recomendado, el otro perfil y el botón. Entonces este selector va solamente para esos primeros descendientes. Y le da un espaciado a cada uno interno para que justamente se separe el contenido del contenedor. Te muestro rápido con la consola, con el inspector, perdón. ¿Qué es lo que pasa en el div de recomendación a seguir? Todos estos marcos violetas son padding. Y lo mismo pasa con el título y con el botón y con las dos recomendaciones que son iguales. Eso está dado para mantener un estilo general. Después, en cuanto a la tarjeta, el contenedor entero, lo que va a tener es un display flexible. Quiere decir que los elementos se vayan acomodando de forma, entre comillas, automática. Y va a estar va a estar yendo en un flujo de columna. Quiere decir que va a ir hacia abajo. Después tenemos un ancho máximo de 350 píxeles porque esto está dado así en el sitio de Twitter ya. Si yo inspecciono acá y me voy al modo mobile, voy a ver que, bueno, los elementos estos, las tarjetas no crecen en ningún momento. Si yo tengo una resolución inmensa, por ejemplo de 3000 de ancho, se va a mantener lo mismo, simplemente que se corrió. Pero si me voy a algo mobile ya, esto directamente desaparece. No tiene punto medio. Es simplemente muy grande o muy chico. Ahí medio que se achica unos píxeles, pero nada, es un pequeño detalle. Y entonces ese ancho máximo está dado por ese motivo. Siguiendo, tengo estas tres propiedades que van más o menos orientadas a lo mismo. Y es que el contenido no se escape de la tarjeta. O más bien, si el contenido se empieza a ir, quiero que no me empuje nada, no sobresalga, sino que esto se corte hasta donde llega. Y después el border radius es simplemente darle esta curva en los bordes a toda la tarjeta. Siguiendo tenemos lo que serían los estilos generales de una recomendación. Esto aplica para todos los casos, aplica para a quién seguir y aplica para, si es que me aparece, que no me está apareciendo, para los que sería trending topic, creo, o algo así. No es trending topic, sino simplemente novedades, parece. Pero tienen la misma idea, o sea, cada recomendación se ve en forma de fila. Quiere decir que tengo un elemento, a la derecha otro y así. Y no envuelve, o sea, el contenido que sobresale para allá no va al renglón de abajo, sino que simplemente se mantiene uno al lado del otro. La alineación de los ítems al centro es para que estén centrados verticalmente, que es esto que logramos acá. Si no, se van a pegar contra el margen superior por defecto. La duración de las transiciones, esto ya lo hablamos, pero es lo mismo. Quiero que tarde 0,2 segundos en pasar del estado hover al normal y del normal al hover. Que solamente esto se aplique en la sombra que estamos generando adentro. Después el cursor pointer está así porque si yo cliqueo en una tarjeta normalmente me debería llevar al perfil de la persona. Entonces eso debería pasar en cualquier lugar salvo el botón. Y el max height está dado para que esto, como es una columna, la fila puede crecer infinitamente hacia abajo. Entonces la foto, si es muy grande, crecería. Después tenemos este box shadow, que bueno, es el que aparece cuando hago hover. Este tamaño de 50 en unidades relativas de 50 en relación al tamaño de la fuente. Y lo que me estoy asegurando acá es, yo puedo poner valores más altos si quiero, pero es que la sombra ocupe todo el contenedor y no pase esto. Suponete que yo pongo 1 y para que se note lo voy a poner con la opacidad en 1. Si yo hago esto, la sombra no ocupa todo el contenido. Y si yo empiezo a agrandar,
Va a empezar a ocupar cada vez más. Bueno, ahí ya como que no se nota la diferencia. Pero si yo pongo valores cada vez más grandes, como que al centro es más leve y hacia afuera o hacia los bordes es más fuerte. Entonces, para asegurarme un tamaño excesivo y la sombra que quede como estaba. Y ahí está ocupando todo el contenedor. Después, en recomendación seguir, la imagen lo que hacemos es que sea circular, usando un border radius de 50. Las imágenes son un tipo de elemento especial que si no indicas algún parámetro a veces toman el ancho que quieren o el alto que quieren, y si yo remuevo esto, se van a la mierda. Entonces, para evitar eso, simplemente lo restrinjo y le digo, toma el 100%, el 100% está dado por el contenedor. O sea, toma el máximo que te permita tu contenedor. Después tenemos, bueno, el perfil. El perfil es el div este con la información. Lo que estoy haciendo acá es simplemente darle un display flex, que esto vaya en forma de columna, quiere decir un elemento abajo del otro. Y el flex grow 1 lo único que me asegura es que este div, que es el de clase perfil, crezca todo lo posible sin solapar obviamente al botón y a la imagen. Entonces, si yo acá le desactivo el... ¿Dónde estaba? El flex grow 1, esto va a ser un poquito más chico, está tomando el mínimo que necesita. En este caso yo no quiero eso, quiero que tome todo lo que pueda. Después el padding, simplemente una separación de izquierda y derecha para que haya espacio entre el botón y la foto. Y el font size, bueno, está dado así porque justamente este texto es un poco más chiquito que, no sé, el título, por ejemplo. Después lo que es el nombre que elige la persona para mostrar y el nombre de usuario lo hicimos mediante el selector este, que es básicamente busca el primer span que esté adentro de un elemento con la clase perfil y que ese perfil a su vez esté adentro de este elemento con clase recomendación seguir y dale este grosor de fuente. Y aprovechamos que habían dos elementos con el mismo estilo y lo resumimos todo en una. Ese segundo elemento es el título de la tarjeta, o sea, a quién seguir. Así que si yo borro esto de acá, estos dos textos se van a volver más chiquitos. Bueno, por último, el texto del nombre de usuario, este lo hacemos de una forma similar al nombre que elige la persona, pero en vez de usar el primer span, usamos el último span que aparece. Y bueno, la letra es un poquito más chiquita, le bajamos el brillo, recordemos que no usamos color porque acá estamos evitando crear una variable nueva medio al pedo. Y con esto sería todo lo que es estilos. Entonces yo podría reutilizar inclusive la tarjeta esta, vamos a copiarla y pegarla, para el caso de lo que está sucediendo o algo así se llama. ¿Qué está pasando? El tema es que, bueno, en esta hay que quizás pulir algún detalle de los ítems, pero ¿qué está pasando? Tengo acá la tarjeta, en el otro caso las imágenes van a la derecha, no hay botón y la información se muestra distinto y el botoncito de mostrar más sigue ahí. Así que tenemos ya nuestros componentes reutilizables y nuestra combinación de tarjetas y botones. Bueno, y esto fue todo por este video, pero me gustaría saber qué te pareció el contenido, si te gustó, si te sirvió, si ya lo estás empezando a usar en tus proyectos. También de paso, si estás aprendiendo a hacer desarrollo de diseño web, me gustaría que experimentes con esto que estuvimos haciendo, que si querés trates de imitar los componentes en otros sitios o que empieces ya a armar una librería de componentes al estilo de Materialize. Y que bueno, si creaste un componente o fuiste siguiendo el video y le diste otros estilos, me gustaría también que me lo compartas. Por ahí me podés dejar un link en el comentario del video o hacérmelo llegar por alguna de mis redes sociales. Y ya sabes, si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita, así sabes cuando está llegando material nuevo. Y por último te dejo mis redes, me vas a encontrar en Twitter como @HernánPradoJ y en LinkedIn como Hernán Prado Juan. Así que me despido por este video y nos vemos en el próximo.